Sí, muchas gracias. Los saludo a todos y a todas muy fraternalmente en esta pues, asamblea eclesial. Realmente es la presencia pues, de su obispo, don Artemio, a quien también saludo, y pues todos los hermanos sacerdotes, algunos ya conocidos, amigos, y a todos los laicos, las religiosas. Entonces creo que sí es esta asamblea eclesial con presencia de todos ustedes. Gracias por la invitación. Entonces, pues voy a compartir, a poner en su consideración algunas ideas, algunas reflexiones que nos puedan ayudar pues desde el ángulo pastoral a este proceso que queremos sumarnos, a este proceso sinodal que queremos sumarnos, cada quien como iglesia particular, como bautizados, que ya se nos ha venido recordando bastante esto. Entonces, si pudiera compartir pantalla, si puedo. Claro, ya tiene permiso de compartir. Muy bien. Entonces, pues voy a compartir pantalla para ir siguiendo también una presentación a esto que les propongo y pongo a su consideración. Entonces, desde luego, pues estamos en el sínodo, en todo este ambiente que el Papa nos ha propuesto. Y yo así lo he venido como titulando este momento, ¿no? Presentarles unos componentes fundamentales de la sinodalidad. Obviamente, pues inspirados en lo que se nos ha venido diciendo, están inspirados en el documento de la Comisión Internacional de Teología, que creo que pues vale la pena tenerlo en cuenta en nuestras reflexiones. También están inspirados pues en el instrumento también inspirador del sínodo, el Vademecum, en fin, lo que ha venido surgiendo a través de esta reflexión. Son algunos componentes que creo que pueden ayudarnos a pensar y sobre todo a poner en realidad la sinodalidad. Creo que ha habido ya mucha reflexión, ha habido ya mucho escrito, el Papa nos ha inspirado muchísimo en sus palabras, y bueno, cómo ahora entonces hacer viable, como también ya se nos presentaba el Padre Arturo desde este proceso diocesano que ustedes han seguido. Entonces, miren, esto es un poco lo que les propongo, estos componentes que podríamos reflexionar en este momento, ¿no? Yo creo que la cuestión de la sinodalidad pues tiene un componente utópico. Voy a explicar un poquito esas palabras, no tienen tampoco, digamos, como tampoco mucho, diríamos, de complicado, ¿no? Un componente utópico, un componente gnoseológico, un componente ético, un componente eclesial, desde luego. Yo hablaría de un componente hermenéutico o de interpretación, pues, un componente sociohistórico y para finalizar en un componente pastoral. Entonces, realmente, pues eso es lo que les propongo en este ratito. Yo voy a intentar exponer unos 45 minutos, máximo 50, y para dejar pues ese espacio de retroalimentación que para mí pues también es clave, es fundamental el compartir, ¿no? El preguntar, el podamos pues compartir un poco al final. Entonces, sin ir más, ya no quiero introducir qué es sínodo, creo que ya todo esto lo sabemos, el señor obispo don Artemio también ya empezó a recordarnos el origen etimológico, etcétera, ¿no? Esta idea pues ya la hemos venido escuchando de qué es un sínodo, dónde surge, etcétera. Entonces yo voy a ir directo a estos componentes, pues, ¿no? Estas son como los componentes, como las partes, diríamos, que podrían como conjuntar o que podrían armarse y decir que puede ser un sínodo. Bueno, entonces un componente utópico. Aquí yo pensaría en esto. La utopía es, pues así, en sentido así como más básico, es como el no lugar, pero aquí no vamos a pensar cuando se piense este componente utópico, no estoy pensando como que no hay lugar, no hay, digamos, como una cuestión así de quimera, o un sueño irrealizable, o sueños guajiros, de que no es posible llegar
a un sínodo. No estoy diciendo en ese sentido como negativo de utopía, de no lugar, ¿no? De simplemente sueño, sino como utopía en un sentido positivo. Estaremos pensando como en aquello que nos está impulsando siempre a caminar. La utopía como el motor que nos va lanzando, que nos va siempre empujando, digamos, en la historia a realizar las cosas. Entonces, yo creo que tiene un componente utópico esta cuestión de la sinodalidad. En el sentido utópico de decir, no vamos a completar, digamos, absolutamente esto, ¿no? O sea, no va a llegar así a vivir plenamente, quizás, y el ideal siempre estará, o sea, siempre estará, digamos, siempre estará presente el hecho de alcanzar la sinodalidad, siempre hacer esfuerzos para mayor grados de sinodalidad, es decir, de participación, de escucha, de diálogo, ¿no? Entonces, la realidad de la sinodalidad, yo lo pienso así, nos lanza primero una consideración utópica. Insisto, no como no lugar, no como no realizable, sino como un impulso de ese motor que nos está llevando adelante. Eduardo Galeano, este escritor uruguayo, dice ¿para qué sirve la utopía? Dice, para caminar. Si uno avanza 10 pasos, la utopía avanza otros 10 y parece que nunca uno la alcanza, pero la cosa importante es que va uno caminando, vas avanzando, pues, ¿no? Entonces, para eso sirve la utopía, para caminar, para avanzar, estar siempre en movimiento, esa tensión utópica, pues. Entonces, el sentido utópico de la sinodalidad es considerarla como el motor que impulsa a realizar la sinodalidad, como el espíritu que nos hace avanzar siempre. Porque si un día llegamos a decir, ya estamos como en plena realización sinodal, ya no podemos ir más allá, ya logramos todo sinodalmente, ya no hay más que hacer a nivel de la sinodalidad, creo que sería pues primero muy ingenuo, quizás pues pretencioso y quizás no sé si sea posible esto, ¿no? Es decir, siempre estar en constante construcción sinodal, diría yo, un constante anhelo de ir más allá, de la sinodalidad. Si ya se están dando pasos, bueno, podemos avanzar más. Si hay participación laical, bueno, puede haber todavía más participación a nivel de decisiones, a nivel desde luego de consultas, a nivel de consejos, a nivel de decisiones, a nivel de participaciones, etc. Siempre hay avanzar. Ahora, esto es importante, creo yo, este primer componente, porque pues finalmente nuestra fe y el proyecto de Jesús tiene también un alto grado de utopía. Y en nuestra misma fe, digamos, el mismo cristianismo, el mismo proyecto de Jesús, el reino, tiene un alto grado de utopía, en el sentido también que he venido resaltando, ¿no? O sea, un sentido de siempre latente el hecho de realizar esto, de siempre estar como anhelando que el reino de Dios se haga presente de manera más evidente, de manera más fuerte, de manera más completa, etcétera. Siempre tiene ese componente utópico el mismo proyecto de Jesús. O sea, nuestro mismo proyecto y digamos nuestro mismo cristianismo, pues todo lo que pensamos a nivel de nuestro cristianismo, pues tiene también un componente utópico, amarnos los unos a los otros, el perdón, la esperanza, o sea, todos estos valores que estamos intentando vivir, la paz, la reconciliación, son elementos que tienen un grado utópico interesante, pues también. Lo que se dice, pues, que actualmente, pues, faltan utopías, ¿no? Que se nos está encogiendo la utopía, se nos está achicando las utopías, se nos están haciendo muy cortitas las utopías. Actualmente se dice, pues, que necesitamos volver otra vez a plantearnos sueños, ideales, proyectos, que intentemos otra vez esto que nos está dando alientos el Papa Francisco. Creo que es, Artemio decía, Monseñor decía, es un momento de gracia. Yo también creo que son estos, lo que están ustedes viviendo en su diócesis. Yo lo veo también como momentos de gracia, como esos momentos de Pentecostés donde el Espíritu está presente. Entonces, creo que tenemos que apostarle por
presentar la gran utopía esta de la sinodalidad unida a esta gran utopía mayor, diríamos, del proyecto del reino también, desde la persona de Jesús, y volver a plantear utopías, ¿no? Como digo, ahora parece que todo es momentáneo, parece que todo es instantáneo, parece que todo es realizable al momento. Entonces ya los sueños mayores, digamos, los grandes proyectos grandes, las grandes utopías, los grandes que dicen relatos, parece como que ya todo se ha vuelto micro, ¿no? Claro que también es importante darle espacio a lo micro, a los microrelatos, a las microutopías, porque eso también es fundamental, los pequeños sueños también, eso hay que tenerlos en cuenta, pues, ¿no? Entonces, por ahí yo pensaría este primer componente de la sinodalidad, un componente utópico, ¿no? Que va unido a la utopía cristiana, que está siempre asociada, desde luego, también a la profecía, pues, ¿no? Entonces, la utopía del reino, como ese objetivo al cual, pues, vamos siempre caminando. Hay quien habla, pues, de siempre, dicen que tras el soñar está, pues, lo más importante, el despertar, ¿no? Entonces, que esta utopía no sea, insisto, como un elemento para simplemente soñar así como sueños guajiros, ¿no? Yo creo que el Papa no nos está diciendo, a ver, los voy a poner un poquito ahí a soñar para que, pues ahí más o menos, simplemente imaginemos una iglesia bonita, así, ¿no? No simplemente son sueños ahí, como desencadenados o desarticulados, ¿no? Dicen que el sueño que se sueña solo, pues es ilusión, ¿no? Pero el sueño que se sueña juntos ya es señal de solución, ya puede ser solución, ya puede ser realización. Entonces, un sueño ahí es como solo, diríamos, pues sí, puede ser ilusión, pero ya cuando el sueño se hace unido. Ustedes recuerden los 4 sueños ahí, o los sueños que tiene el Papa ahí en querida Amazonia, ¿no? Que eso es clave también. Papa pone esta utopía, diríamos, en clave de sueño. El sueño eclesial, el sueño social, el sueño ecológico, el sueño pastoral, en fin, estos sueños que va marcando también la vida. Entonces, por ahí iríamos, pues, este primer componente utópico. Yo pensaría en un componente gnosiológico, la palabrita es simplemente un componente de conocimiento, de conocimiento. ¿A qué quiero referirme con este componente gnosiológico o de conocimiento? Le podemos poner ahí, ¿no? Es simplemente la necesidad, y creo que ahorita ustedes en su asamblea, pienso que ahorita al ver un poquito los decanatos, la participación ahí de laicos, de presbíteros, de religiosas, es eso, yo digo, y esto es simplemente como una representación, pero yo digo, es que todos, al menos los que estamos dentro de un cargo de la iglesia o de un ministerio, tenemos que saber lo que significa y tener en cuenta los componentes o los contenidos formales o fundamentales de lo que significa sinodalidad. Que no solamente sea un grupito que conozca lo de sinodalidad, que no sea solamente un grupito, otra vez como lo que se le llama unos ciertos iniciados que conozcan, no, que todas las catequistas, los que están en liturgia, los que están en todas las áreas de pastoral, en todos los ámbitos de pastoral, sepan qué significa eso. Y por lo tanto, si al conocer eso, entonces van a poder preguntar, van a poder decidir, van a poder incluso interpelar, van a poder decir, eso es sinodalidad. Ustedes nos han dicho que es sinodalidad. Sabemos todos qué es sinodalidad. Sinodalidad es escucharnos. Y ustedes y todos hemos dicho que sinodalidad es diálogo, es escucha. Al conocer todos los contenidos, entonces todos, digo, como iglesia, ¿verdad?, que no solamente sea un conocimiento de unos cuantos, porque luego pasa así, ¿no?, que se logre, yo digo, una conciencia colectiva sobre los componentes teóricos y esenciales de lo que significa y lo que implica esto de proceso sinodal. Que al menos los que estemos ahí más, digamos, en ese
servicios de la iglesia, tengamos conciencia de esto. Y los que no estén dentro de un servicio, pero que también obviamente son iglesia, sepan lo que se está haciendo. Yo creo que ahorita falta información, a veces ni siquiera nos damos cuenta de lo que pasa. Porque también comunión es información, es comunicación. Porque también luego me invitan a estar en comunión, pero no me dicen nada, no me comunican, no me avisan, o sea, estar en comunión es estar en comunicación. Y ahí entonces, esta conciencia colectiva, yo a eso me quiero referir. A buscar que todos y todas podamos tener claro, cada quien en nuestro lenguaje, esta cuestión del sínodo. Ayer estaba viendo un video de un colega sacerdote allá de la Sierra de Songolica, y me mandaba un video en el idioma náhuatl. Estaban hablando de su sinodalidad y estaban los laicos, y yo decía, es lo más interesante, que se hable de este tema, o sea, cada quien ahora sí que en su idioma, con esa pentecostés, ¿no? Entonces, que todo el mundo esté hablando y sepa de lo que se está diciendo, que no sea solamente cuestiones de obispos, de clérigos, ahí un poquillo lo que están haciendo. Ahora, el Papa nos llama a una asamblea eclesial, ¿no? Pero ¿qué tanto se sabe de los contenidos? ¿Qué tanto se sabe? Luego decimos mucho sinodalidad, pero diríamos, ¿qué tanto conocemos formalmente? O sea, de verdad los documentos, ¿qué tanto hemos profundizado? Porque luego si no, repetimos y repetimos, digo, nos pasa a todos y yo estoy incluido también, ¿no? Entonces, necesidad de procesos formativos, yo diría aquí. Lo que se está haciendo, no estoy tampoco descubriendo el hilo negro ni nada, pero que sean procesos formativos, de verdad, más, yo diría, más eclesiales. Que no sea una cosa lo que estudian los sacerdotes y otra cosa los que estudian los laicos y otra lo que estudian las religiosas. Que sea realmente los mismos contenidos, yo diría, ¿no? Los mismos contenidos eclesiales, claro, diversificados, pues, en lenguajes o en métodos o en otros aspectos. Porque si no, nos quedamos como lo que llaman hoy un cognotariado, ¿no? Un cognotariado, es decir, solamente los que conocen, ¿no? Como una clase social que conoce nada más. O sea, solamente los que conocen las cosas, contra los que no conocen. Un poco los que saben contra los que no saben. Y se vuelve una especie de élite, ¿verdad? O de clase social de los que sí saben. Y ojalá que tampoco digamos, en la iglesia esto, pues no pasa, ¿no? Ahora, entonces yo diría, voy a otro componente. Estamos pues en esa línea, ¿no? Un componente ético creo que tiene que tener, o la cuestión de la sinodalidad, ¿no? O sea, cuando hablamos de aquí, bueno, voy a reducir toda la cuestión ética, simple, aquí lo diría solo a actitudes, ¿no? A modos de ser, a modos de relacionarnos, a conductas. A eso me estoy refiriendo cuando digo que la sinodalidad tiene un componente ético. Es decir, que si yo me conduzco o no sinodalmente, yo como obispo, yo como presbítero, yo como catequista, como religioso, como religiosa, sí tengo actitudes sinodales. Más allá de lo que pueda conocer, más allá de toda la cuestión teórica, más allá de estrategias también pastorales, si yo me conduzco y me relaciono con los demás, con las demás, sinodalmente. Ahí yo creo que tiene un componente ético esta cuestión de la sinodalidad, porque creo que también toca actitudes de relación. Si yo soy el que siempre decido, si yo no consulto, si yo no escucho, si yo no dialogo, pues entonces mis actitudes no son para nada sinodales. Si yo discierno solo, pues estoy haciendo todo lo contrario a lo que se presenta como la cuestión sinodal. Entonces aquí hablamos del modo de ser, del modo de comportarse. Hablamos del modo de ser iglesia, sí, pero somos iglesia, entonces por lo tanto la iglesia no es ese ente, algo así como abstracto, ¿no? Estamos pues ahí nosotros. Entonces,
Hablamos de modos de ser, modos de comportarse, de relacionarse sinodalmente, de actitudes sinodales. Se dice que esta cuestión de la sinodalidad tiene que establecer nuevos tipos de relacionalidades también. Nuevos tipos de relacionalidades. ¿Cómo decidimos? Aquí, aquí como yo digo, para mí lo importante no es quién decida. Hay gente que tiene que decidir de acuerdo a su rol o su ministerio. La cuestión es cómo se decide, cómo se construye la decisión. Ese es el tema aquí, sinodalmente hablando. El tema no es si van a seguir decidiendo los obispos o el párroco, cosas que les tocan, o el superior o la superiora o el catequista coordinador. La cosa es cómo se llega a asumir esa decisión, cómo se decide, cómo se construye la decisión. Porque vamos a decir más adelante que una cosa es la decisión construida y otra cosa es la decisión tomada. Cómo se toma la decisión es importante, pero cómo se construye esa decisión, cómo se lleva a cabo esa decisión. Eso es lo sinodal. El cómo se construye la decisión, eso es lo sinodal principalmente. Por eso el grado o estilo de relacionalidad eclesial y de toma de decisiones, ¿no? O sea, que nos percibamos más sinodalmente en la relación, desde lo básico, ¿no? Yo creo que sí, desde lo básico, digamos, desde las relaciones humanas básicas. Si yo no saludo, por decir algo, ¿no? Pues, o sea, yo digo, o sea, no está la base ni siquiera humana, vamos a decir, para construir sinodalidad, para dialogar. O sea, creo que debe haber un sustrato de ciertas actitudes, incluso ya básicas, ¿no? El grado de estilo de relacionalidad eclesial y la toma de decisiones. Por eso la dimensión ética es un llamado a un ejercicio de la sinodalidad encarnado en las propias conductas, en las propias maneras de ser y de relacionarnos pastoralmente. Entonces aquí hay que preguntarnos cómo nos relacionamos clérigos laicos, religiosas laicos, religiosas sacerdotes, obispo, clérigos, o sea, ¿cómo nos relacionamos? ¿Cómo son nuestras relaciones ahí, pastor? ¿No? ¿Cómo establecemos, cómo nos articulamos desde ese lado? Porque creo que aquí, yo pienso que también tenemos que dar el paso a los principios doctrinales, a los imperativos pastorales, ¿no? Creo que muchas veces, a nivel pastoral, yo no me quiero meter en otros ángulos o en otros ambientes. Creo que a veces nos movemos mucho por principios doctrinales, ¿no? Y está bien, son principios canónicos, principios doctrinales, ya los tenemos presentes. Sí, pero si esos principios doctrinales no se traducen en imperativos pastorales, que son concretos, que son contextualizados, finalmente los imperativos pastorales son cuando se concretiza y se contextualiza un principio general. Sí, pero aquí el principio de la sinodalidad, por ejemplo, un principio doctrinal, teológico, eclesial, muy bien, pero ¿cómo lo hacemos imperativo en nuestra diócesis? ¿Cómo lo asumimos imperativamente? O sea, del deber ser, de tal deber ser aquí en esta diócesis. ¿Cómo en esta diócesis de Tepic debemos asumirnos pastoralmente y sinodalmente? ¿Cómo debemos ser sinodalmente? ¿Cuál es nuestro estilo, yo diría, sinodal de ser aquí en Tepic? Que es otro estilo sinodal de ser, me parece, de otras diócesis del norte o del sur, ¿no? O sea, en esta diócesis, ¿cómo ejercemos y cómo vivimos desde nuestras actitudes el hecho de ser sinodales? Dar paso, yo creo, de los principios doctrinales, esos generales, a los imperativos pastorales, de lo paradigmático que es un paradigma, un modelo, un referente sinodal. Bueno, ¿cómo traducirlo eso, digamos, programáticamente? Lo que se está haciendo en los planes, pero ¿cómo hacer? Yo creo, y ese es mi punto de vista, que si no se reestructuran, y yo diría aún canónicamente, los consejos, o sea, si no hay algo que se reestructure en los consejos parroquiales de asuntos económicos
y de pastoral, si no hay una reestructuración, incluso yo diría hasta canónica, de la cuestión de los consejos diocesanos, pastoral menos, ya del colegio de consultores y del consejo presbiteral, no me meto, simplemente yo pienso en lo pastoral. Si no hay otra reestructuración, yo diría, pues, ¿dónde queda lo sinodal? Honestamente, ya a la hora de caminar programáticamente, pues. Ahora, pues hay actitudes, y esto es un tema de actitudes, como digo, cuestiones éticas, de conductas, ¿no? San Cipriano decía, hay que tomar consejo y construir consenso. O sea, tomar consejo, él decía, tomar consejo de los presbíteros y hacer consenso con el pueblo de Dios. Esa es una actitud sinodal. O sea, tomar consejo y construir consensos. Que consenso tampoco es democracia, y se nos ha dicho, no aquí digamos, la cuestión sinodal no es un parlamento, no estamos hablando aquí de democracia, pero el consenso es mucho más que democracia. Porque en el consenso no hay quien gane, no hay digamos, ganadores y perdedores, ¿no? Tomar consejo y construir consenso. O sea, nada sin el consejo de los presbíteros y el consenso del pueblo. Esto San Cipriano lo sostenía. Y creo que esto, así como otras, ahorita estamos trayendo a cuentas muchos de nuestra tradición de los santos padres, y es un tiempo ahora que se están retomando muchas de las grandes intuiciones de los santos padres en este tiempo de la sinodalidad. Bueno, pues aquí está otro, y hay otros principios, ¿no? de lo que a todos atañe, tiene que estar, pues también estar implicados todos, ¿no? Delegar y escuchar son actitudes que podríamos, y ahorita pues tener presente. No quiero así como meterme a desarrollar estas porque creo que demasiado hemos venido reflexionando sobre toda esta cuestión de delegar, de escuchar, de estar cerca a la gente, ¿no? Ayer escuchábamos al Papa en este discurso inaugural sobre el simposio de la teología fundamental de los sacerdotes, ¿no? Interesante, imperdible este discurso de esa cercanía a Dios, al obispo, a los presbíteros, al pueblo, lo que nos decía pues el Papa. Hay un componente pues ético, yo así lo percibía. Y luego hay un componente pues eclesial, obviamente, ¿no? Hay un componente eclesial. Esto, digamos, es como lo más evidente cuando hablamos de los sínodos, ¿no? Cuando hablamos de la sinodalidad. Es un componente fundamental, ¿no? Porque pues es la razón de ser de la iglesia, o la manera de cómo se conduce, perdón, la iglesia, de cómo se lleva a cabo. La sinodalidad es la dimensión constitutiva de la iglesia. Entonces, esto yo diría como mucho este documento de la Comisión de Teológica Internacional que nos da todos estos elementos, ¿no? Y tiene una base eclesiológica fundamental. Es es una dimensión constitutiva de la iglesia. O sea, sabemos las notas de la iglesia, ¿no? Yo creo que podríamos decir, bueno, pero otra de las notas de la iglesia es sinodalidad, una santa católica apostólica sinodal, ¿no? Sinodal. Podría ser otra nota perfectamente, yo diría, adecuada teológicamente a la cuestión de la iglesia, ¿no? Entonces, pues, cito simplemente este documento de la Comisión Teológica Internacional, ¿no? Que ahora sí, pero no de cualquier modelo de iglesia, ¿no? Es un componente eclesial, sí, pero no del modelo Vaticano I, obviamente, ¿no? De iglesia como la sociedad perfecta. Incluso el Papa dice, es como la pirámide, pero invertida. Invertida. Es aquí todo un tema, pues, también interesante aquí, ¿no? Donde ya no, el vértice no son
la jerarquía, pues, sino más bien la jerarquía es la que está al servicio, la que sostiene, la que está al servicio con los ministerios, están al servicio de la iglesia toda. Entonces, aquí es desde una concepción de pueblo, de una eclesiología pueblo de Dios, una eclesiología del bautismo, una eclesiología de comunidad, como la que pues, también se inspira en este plan que ustedes están mencionando, esta espiritualidad de comunión. Bueno, aquí está esta iglesia, pues, pero pueblo de Dios, donde a la base está pues, el bautismo, ya lo vemos, ¿no? El Papa insiste mucho a los clérigos en ese discurso, decir cuidado, porque podemos vivir digamos, un ministerio sin bautismo, ¿no? O sea, vivir un presbiterado sin bautismo. Eso creo que sí es muy serio, es muy delicado para nosotros los clérigos vivir, digamos, un sacerdocio sin bautismo. Y ahí creo que estamos perdiendo, si es que el Papa nos señala eso, y si es cierto, en algunos casos estaremos perdiendo, yo creo que una fase fundamental, o sea, estaremos prácticamente perdidos, pues, ¿no? Si ejercemos un sacerdocio sin el bautismo. Entonces aquí, la sinodalidad en este sentido, pues, designa el estilo peculiar que califica la vida y la misión de la Iglesia, el estilo. El estilo no es simplemente como algo externo, ¿no? Sino es la manera de ser, la manera de proceder, la manera de conducirse, que califica la vida y la misión de la Iglesia expresando su naturaleza como el caminar juntos, ya se nos ha dicho, y reunirnos en la asamblea del pueblo de Dios, del que formamos parte, del que todos formamos parte. A veces cuando se piensa en la jerarquía se piensa como fuera del pueblo, ¿no? Como si fuera otro ente aparte, ¿no? Pues somos parte del pueblo de Dios. Entonces, en corresponsabilidad diferenciada, ¿no? Que yo les comentaba, pues, de esta pirámide invertida, de la que también ahí nos habla el Papa, ¿no? Dice, yo cito pues ahí en la nota de este documento, una pirámide invertida trae serias consecuencias también pastorales. Y cito ahí lo que dice el Papa, pero en también en este documento que cita a su vez al Papa. Pero en esta iglesia, como en una pirámide invertida, el vértice se encuentra debajo de la base. O sea, el pico, digamos, de la pirámide está hacia abajo, ¿no? Por eso, los que ejercen la autoridad se llaman ministros, porque según el significado original de la palabra, son los más pequeños entre todos, los servidores. Entonces, esto nos da pues también la pauta de que finalmente, si decimos sinodalidad, decimos iglesia, decimos manera de ser, decimos estilo de ser, decimos una parte fundamental de la iglesia. O sea, yo creo que a partir de esta reflexión, de lo que el Papa nos está, digamos, presentando, ya de aquí en adelante creo que no podríamos hablar de una iglesia si no es también sinodal. Y parte fundamental, que toca estructuras y que toca decisiones y que toca relaciones y que toca y que trastoca de verdad otra manera también de ser. Porque si no volvemos otra vez y yo creo personalmente, eso sí, yo lo creo, que si no aprovechamos esta oportunidad es un tren más que se nos va a ir, ¿no? Honestamente yo así lo creo. Y es como un temor muy personal de que se nos vaya otro tren más. Y que ya cuando queramos de verdad hacer algo ya, esperemos otra oportunidad, a ver si viene otro papa y nos lanza otra vez el desafío, ¿no? Son trenes que luego digo se nos van si no los tomamos en serio. El PGP, Asamblea Eclesial, la querida Amazonia, Sínodo de Jóvenes, Sínodo sobre las familias, o sea, yo creo que tantas oportunidades que tenemos. Y el temor es, desde mi punto de vista, que se nos vaya este gran tren de la sinodalidad y que se nos quede en anécdota o en un acontecimiento. Hay un componente hermenéutico
sea, la cuestión de la palabrita es simplemente la sinodalidad. Sinodalidad es o nos ayuda también a entender, a interpretar cómo es nuestra iglesia y cómo somos cada uno de nosotros. O sea, el marco, aquí podríamos decir, las palabras que utilizamos, los conceptos que utilizamos en pastoral, en teología, en lo que nos movemos, determinan nuestras actitudes y prácticas pastorales. O sea, aquí podríamos decir, ¿qué elementos manejamos? ¿Qué palabras manejamos ahí en nuestras parroquias a nivel de pastoral? Porque la manera de cómo pensamos y de cómo manejamos cierto lenguaje, eso también proyecta nuestras prácticas pastorales. Yo también creo que hay mucho lenguaje clerical. O sea, creo que hay muchas muestras pastorales de clericalismo. Así, a veces hasta lenguaje clerical. No me atrevo ahorita a decir así mucho, pero creo que, porque no conozco también su realidad y no quiero así como invadir, pues, ¿no? Pero sí creo que hay mucho lenguaje clerical. Eso como de apropiarnos a la gente, en fin, hay mucho, no quiero hablar un poco de esto, porque aquí el tema es cómo la sinodalidad es una manera de comprender, de entender, de interpretar sobre todo nuestro ministerio. Es una manera de entender la jerarquía, es una manera de entender los ministerios, desde luego, es una manera de entendernos como iglesia y el lugar que ocupamos en la iglesia. Es una manera de interpretar. Y esto nos lo dice el mismo documento también, ¿no? Dice que también es una manera, nos ofrece el marco interpretativo más adecuado para comprender el ministerio jerárquico y los demás ministerios y carismas. O sea, ¿cómo se entiende la sinodalidad desde los obispos? Pues la colegialidad, ¿no? Entre ellos, pues. Pero dentro, o sea, la colegialidad se entiende a partir de la sinodalidad y no al revés, ¿no? O sea, la sinodalidad es el marco para entender la colegialidad, es el marco grande para entender el ministerio presbiteral, para entender los ministerios de la catequesis, los ministerios confiados, en fin, todos los ministerios, pero a partir de la sinodalidad. Y no al revés, no comprender la sinodalidad a partir de mi ministerio. No, es que es al revés. Tu ministerio, tu servicio en la parroquia, tu servicio en la iglesia, en el movimiento, en la agrupación, es entendido a partir de la sinodalidad. Y no entiendes la sinodalidad a partir de tu óptica, sino al revés, ¿no? Yo entiendo quién soy, mi participación a partir de la sinodalidad. Y aquí está todo lo del sensus fidelium, o sea, el sentido del pueblo, de la fe de los fieles, ¿no? El sentido de los fieles. Eso nos lo ha dicho de muchas maneras ya desde el Concilio Vaticano II, de Lumen Gentium, pero atender también el sentido del pueblo, la fe que tiene nuestra gente ahí y que está pues siempre presente, ¿no? Es como dice el Papa, como esta especie de instinto, de olfato que también tiene el rebaño para encontrar los mejores pastizales. Luego pensamos que nada más el pastor es el que sabe dónde están los mejores pastizales, el que va adelante. No, a veces también el rebaño tiene un olfato muy, diríamos, muy fino para también saber por dónde está la cosa. Hay que también escuchar esto, ¿no? Hay que también estar pues ahí muy presentes. Y entonces, si entre todos, aquí la cuestión es esta, ¿no? Si cada quien aportamos desde nuestro ministerio, desde nuestra identidad, pues entonces estamos haciendo ahí una iglesia, pueblo de Dios, y estamos haciendo pues sinodalidad. Cada quien desde el ministerio, ¿no? Cada quien desde su servicio, pues.
Entonces, este marco pues interpretativo de sinodalidad, para entenderse también jerárquicamente la Iglesia, ¿no? Permite también abrirnos a los demás, ¿no? Ya voy a ir terminando un componente sociohistórico. ¿Qué significa esto? Que la sinodalidad, y lo digo así como muy brevemente, la sinodalidad, el hecho de vivir esta experiencia de sinodalidad en iglesia, es un testimonio de cómo nos conocimos al interno de la iglesia, es un testimonio para la sociedad de ahora. Es un testimonio. Podríamos parodiar aquello de véanlos cómo se aman, diríamos véanlos cómo se organizan, véanlo cómo se organizan en esta diócesis pastoralmente. Es que se están organizando sinodalmente. Es que están tomando decisiones más colegiadas. Es que están consultando más. Es que están escuchando más a su gente. Eso lo ve la sociedad, aún los que no sean cristianos católicos. Si no, entonces somos otra vez como una especie de manipular ahí un poco la cosa y dorar la píldora, como decimos, para finalmente nosotros decidir, ¿no? ¿Qué quiero decir? Que este componente sociohistórico hace referencia al modo eclesial o cristiano de situarse en la sociedad y en la historia. Es decir, ¿cómo nos situamos delante de la sociedad y de la historia esta contemporánea, de lo que está pasando ahora? ¿Cómo nos situamos pastoralmente? Esto puede ser de veras, un testimonio a la sociedad de cómo nos estamos conduciendo. El Papa Francisco ha sido, de verdad, yo creo, a veces hasta muy aceptado también fuera de la iglesia, es un líder ahora también, pero ¿por qué? Es cómo se conduce también, su mismo testimonio hacia afuera también de la iglesia. Entonces la sinodalidad, como todos los principios y los elementos teológicos, tienen un alcance histórico y social. O sea, no pueden quedar reducidos a expresiones ahistóricas. O sea, la cuestión teológica o lo que pensemos pastoralmente, o estos principios doctrinales, o cuando rezamos el credo los domingos, no podemos pensar que eso nada tiene que ver con lo que está pasando. No, o sea, no podemos pensar que nuestros contenidos, incluso los que decimos en el catecismo, los que transmitimos en la catequesis o los que transmitimos en las pláticas pues, sacramentales, etcétera, nada tienen que ver con lo que está pasando ahora. Eso sería como pensar que nuestra iglesia es una burbujita inmune a lo que está pasando. Entonces, los elementos teológicos tienen un alcance histórico, social. No pueden quedar reducidos a expresiones fuera de la historia o sin historia y cerrados solamente en ámbitos eclesiales. O sea, yo creo que esta cuestión de la sinodalidad, diríamos, bueno, ¿cómo nos vincula también hacia afuera de la iglesia? ¿Qué hay también de esta cuestión de la sinodalidad? También nos tiene que conectar, yo creo, de una manera más firme con la sociedad, con el mundo que estamos viviendo. Si no, otra vez esos dualismos de decir, es que al interno somos una cosa y allá nos conducimos de otra manera. Pues no. Y yo digo, para mí esto es clave desde mi punto de vista, y así lo voy a decir. Prescribe a la iglesia lo que se le exige a la sociedad. Y para mí esto cabe en muchos ámbitos, ¿eh? O sea, prescribe, cuando digo prescribe a la iglesia, es decir, le corresponde, le toca, es un deber para la iglesia, o sea, tiene que hacer eso que le pide a la sociedad. Porque luego le pedimos a la sociedad que sean muy democráticos, que sean, y yo insisto, no somos democracia, tampoco somos monarquía, ¿verdad? Somos comunidades de hermanos, pues. Entonces, somos comunidad, que es mucho más que democracia, pues. Pero cuando pedimos honestidad, cuando pedimos que no haya corrupción, cuando pedimos que no haya violencia, cuando pedimos que sea más transparente en la sociedad, los políticos, los dirigentes, pues digo, eso que estamos exigiendo nos prescribe, nos toca, tenemos que hacer eso. Y en la cuestión sinodal, pienso que ahí podría caber esto. O sea, si pedimos que se conduzca de otra manera,
pues eso estar dentro de la iglesia. Y yo digo, la sinodalidad se aprende a ser sinodales, no es por decreto, que diga el Papa, ahora queremos que la iglesia sea sinodal. Sí, pero si nunca me han preguntado, si como laico nunca he participado, nunca me han preguntado, nunca he dialogado, nunca me han consultado, no de la noche a la mañana va a ser esto. Yo creo que la sinodalidad es un proceso también pedagógico, educativo. Cuando, desde mi punto de vista, hay procesos pastorales participativos, en X diócesis, en cualquier diócesis, que haya habido procesos pastorales de la modalidad que sea, de la metodología que sea, pero que han sido participativos, esta cuestión de la sinodalidad es mucho más fácil llevarla a cabo. Porque ya ha habido procesos de consulta, de participación. Es decir, cuando una iglesia ya se ha conducido, aún sin llamarle sinodalidad, porque antes le llamaban participación. Recuerden Puebla, comunión y participación. Esto era ya un anhelo desde Puebla. Ahora el Papa, como buen latinoamericano, creo yo, le pone misión. Ya entonces ahí ya se cierra más la tuerca y se habla de este trinomio tan interesante de comunión, participación y misión. Entonces, la sinodalidad tiene que ver también una expresión de cómo la iglesia y sus proyectos pastorales se posesionan en la historia y en la sociedad. O sea, creo que es una forma testimonial. A esto me refiero cuando digo que ese componente socio-histórico. Y finalmente, el componente pastoral. La sinodalidad designa, insisto que todo esto viene siendo reflexión también de la Comisión Internacional de Teología, de los documentos que se han venido dando, de las alocuciones del Papa, etc. Yo diría, entonces, designa las estructuras. Aquí cuando hablo de pastoral, del componente pastoral, quiero pensar más en estructuras organizativas. Quiero pensar más en relaciones, pues, otra vez volviendo a lo ético, pero quiero pensar más en cómo se mueve la pastoral en personas, en estructuras, en métodos, ¿no? Quiero pensar, cuando hablo de pastoral, en cómo se lleva a cabo la acción, pues, de la iglesia, o cómo se actualiza la práctica de Jesús. Entonces, si hablamos de procesos, de estructuras, de métodos, de estrategias, de prácticas pastorales, ¿qué tiene que ver con la sinodalidad? Pues aquí yo veo una conexión muy fuerte, porque la sinodalidad designa aquellas estructuras y procesos eclesiales en los que la naturaleza sinodal de la iglesia se expresa en nivel institucional, en modo análogo en los niveles de su realización, o sea, local, regional, universal. Y quiero un poquito nada más tocar estos puntos. A niveles de iglesia universal, pues ya, digo, se está dando desde allá, ¿no? El Papa lo está insistiendo, hay una iglesia, desde la iglesia universal, pues está lanzando este gran, más que digamos, acontecimiento como todo este proceso. Bueno, a nivel de iglesia local, y es lo que se está haciendo ahora en este tiempo, se supone que estamos en el periodo de las consultas a nivel de las iglesias locales. Es el primer nivel de ejercicio de la sinodalidad, tiene su lugar en la iglesia particular. O sea, yo diría, la expresión más fuerte de sinodalidad se da en la iglesia local, en las diócesis. Ustedes saben que la iglesia universal no existe en abstracto, existen las iglesias locales, que son porción de la iglesia universal, no son parte, pues, son porción, ya no lo dijo ahí también Christus Dominus, muy bien, Gentium. Son porciones, pues, donde está toda la iglesia, pero no la iglesia toda, entonces las iglesias locales. Son, por lo tanto, el lugar privilegiado, el lugar primero, yo diría, es el lugar como más evidente donde se hace presente la sinodalidad, en las iglesias particulares, ¿no? Es el primer nivel del ejercicio de la sinodalidad. En ella, y ahí yo cito este documento, el número 90, dice: la especial manifestación de la iglesia se produce en la participación plena y activa de todo el pueblo santo de Dios
en las celebraciones litúrgicas, particularmente en la misma Eucaristía, en la oración junto al altar desde donde preside el obispo, rodeado de sus presbíteros y ministros. Entonces, aquí se unen, ¿por qué la iglesia local en las diócesis? Porque aquí se unen muchas cosas, se une cultura, se une historia de una diócesis, hay una cultura también más homogénea. Aquí se une el lenguaje, se unen expresiones simbólicas. Hay un rostro más particular en las diócesis, que también favorecen el ejercicio y el estilo sinodal más participativo y más característico. Yo creo que, vuelvo al estilo sinodal de esta diócesis de Tepic, tiene que ser muy diferente a una manera de cómo se lleva a cabo el estilo sinodal en, insisto, en el norte o en el sur o en Europa o en otras partes, ¿no? Entonces, esto creo que hay que, desde mi punto de vista, tener en cuenta, pues, ¿no? Ahora, desde luego, ahí cito en el número 77, lo anterior de este documento, ¿no? Ahora, también en las parroquias, ¿cómo percibir ahí la parroquia con perfil sinodal? Y yo lo veo, pues, en los consejos. Hay muchas maneras de percibir lo sinodal. Ahorita voy a decir algunas expresiones pastorales, ¿no? Pero yo lo veo también otra vez a nivel de cómo se decide en las parroquias, ¿no? ¿Quién decide eso? Pues está claro en el código, ¿no? Aunque a veces en la práctica no sea el párroco, pues, pero está claro que quién toma decisiones, ¿no? Yo creo que las estructuras tienen que tener más perfil sinodal y los consejos. Para mí está ahí la clave. Solo en la medida en que estos organismos permanezcan conectados con lo bajo, con las bases, con las gentes también de a pie, que estén conectados, que no sean entes elitistas ahí, desconectados de lo que pasa, ¿no? Y partan desde la gente, que sean verdaderamente representativos de los problemas cotidianos, puede comenzar a tomar forma una iglesia sinodal. Organismos, estructuras, instituciones, pues, conectadas, digamos, con lo bajo de la realidad, que partan desde la gente, que toquen problemas cotidianos. Ahí se puede formar una iglesia sinodal. Voy ya terminando ahora, sí, expresiones pastorales de sinodalidad. Lo digo muy rápido. Pues están todos los organismos, ¿no? Sinodales. Organismos. Yo creo que aquí hay una gran tarea desde mi punto de vista. Todos los organismos diocesanos, qué tanta centralización hay, qué tanta, a veces hasta demasiada burocracia pastoral. Hay que revisar, yo creo esto, organismos diocesanos, sinodales. Los consejos en sus diversos niveles diocesanos deben regirse por el espíritu de la sinodalidad, impregnados por las maneras de conducir las propias sesiones de consejo. Y aquí voy a decir una cosa, no se trata desde mi punto de vista, cuando se habla de la sinodalidad, creo que no se trata solamente de mejorar lo que hay. Que seamos más sinodales. Yo creo que en algunas cosas es necesario eliminar varias cosas e implementar otras. Otros organismos, quitar unos, poner otros, etc. Desde un discernimiento. Lo que digo, no se trata solamente de mejorar lo que ya hay. Muchas veces tenemos que ir más a la raíz y de quitar unas cosas y poner otros organismos, otras estructuras, desde, obviamente, un discernimiento. Miren que la organización también sea más sinodal, no solamente organismos, la organización también tiene que ser más sinodal. O sea, las formas organizativas, también que sean sinodales, pues, prestando atención a la participación efectiva de los laicos en el discernimiento y en la toma de decisiones. Lo que ya nos decía Parecida, que los laicos no solamente se utilicen en la ejecución del plan, sino también en la planeación, en las tomas de decisiones, en el discernimiento, es decir, en las distintas etapas también. Porque si me invitan a participar, pero nada más en la ejecución, si nunca me invitan a participar en la planeación, en el discernimiento, pues yo creo que tampoco se vale nada más invitarlos para que ejecuten como ejecutores. Yo creo que no es esa la total participación de los laicos. Organización sinodal, en la organización, en
las mediaciones sinodales. O sea, aquí hablo de metodologías, hablo de estrategias, hablo de herramientas que también tengan algo de, o sean sinodales, sean transparencia de sinodal. En pastoral decimos que no solamente hay que buscar los fines evangélicos, sino también los medios evangélicos, que las mediaciones sean sinodales, no solamente los objetivos, ¿no?, sean sinodales, sino también cómo las mediaciones son clave también. Recuerden aquello que el medio también es mensaje. La formación de conciencia sinodal, lo que ya dije anteriormente, ¿no?, una formación de verdad eclesial. Las relaciones interpersonales sinodales, laicos, clérigos, presbíteros, y de hecho, se decía, esto es una expresión de una conversión pastoral, desde luego. Y la sinergia sinodal, ¿no? Pues unirnos con muchos organismos, unirnos con otras instancias, aún no gubernamental, perdón, no eclesiales, cómo abrirnos a todos, hacer una sinergia sinodal, que no cada quien ande por su lado, ¿no? Y esto forma parte de todo este proceso de, pues de pastoral orgánica. La autoridad sinodal, pues también como una autoridad más sinodal. No es que se quiera ser así como anarquía, ¿no? Pues obviamente que no, y insisto, somos una iglesia jerárquica también, pero la cuestión es cómo se ejerce eso. Ese es el punto también. Y que transparente, el sínodo no es para que desaparezca la diversidad, es al contrario, para que aparezca la diversidad y la unidad. Yo te diría, recuerden que como el enemigo de la unidad no es la diversidad. La diversidad es fruto del Espíritu Santo, así como la unidad. Lo que va en contra de la unidad es la división, no la diversidad. Miren, con eso yo, gracias por la atención, y fui un poco así rápido, pero quisiera también que hubiera espacio para los comentarios, agradeciéndoles su atención. Muchísimas gracias, padre. Yo creo que su reflexión el día de hoy nos confronta porque nos hace cuestionarnos cómo hacemos comunidad hasta nuestros días y cómo debemos hacer comunidad, ¿no? A partir de esta propuesta tan hermosa del Papa Francisco de sinodalidad, pero que requiere reaprender, que requiere renuncia, que requiere dejar de lado muchos intereses personales para poner al frente los intereses de comunidad. De momento no nos han llegado preguntas, pero seguimos con el espacio abierto para quien tenga alguna duda o comentario. Ya no escuché el último tema. Muy bien, nos ha llegado una primera pregunta. ¿Cómo participa el pueblo de Dios para dar cumplimiento a estos componentes? ¿Vamos comentando cada una? Sí, ¿verdad? Claro, porque aparte es la primera que nos ha llegado. Ok. Yo creo que aquí el tema, primero no sabría así como decir, ¿no?, cómo participa el pueblo de Dios para dar cumplimiento a estos componentes. No sabría decir cómo participa. Yo pensaría, bueno, cómo podría participar o cómo se podría dar. El tema de la participación es clave también, ¿no? Y yo también digo que a participar también se aprende, ¿no? Yo creo que también es un proceso educativo la cuestión de la participación. Ahora, ¿cómo para dar cumplimiento? Pues yo enumeré algunas pistas, quizás a lo mejor fue muy de pasada, ¿no? Pero pienso, por ejemplo, no voy a repetir los 7 componentes que yo di, pero yo pienso, por ejemplo, en esta cuestión que yo hablaba de que todo el mundo conozca, o al menos todos los que estén implicados en los ministerios, que sepamos a qué se refiere la cuestión de los contenidos de la sinodalidad. Pienso pues ahí
hay que desatar procesos de formación, ¿no? Me parece clave eso, ¿no? Procesos de formación parroquial, de canal diocesano, no sé cómo se tenga, pero la formación, yo ahí le apostaría mucho. La cuestión ética, pues es una cuestión como ya muy de un fuero, quizás como más interno, ¿no? Yo pensaría ahí, pues hacer como una buena examen ahí de conciencia de cómo me estoy conduciendo. Ahí estaremos hablando como del fuero más interno, de conducta, ¿no? Aunque también, pues creo que aquí valdría la pena, pues quizás, no estoy hablando de establecer códigos, diríamos, de conducta sinodal, ¿no? Pero en ese sentido, pero sí podría hablar, pues, de ciertos elementos de cómo me conduzco, pues, también. A nivel utopía, pues yo creo que sí hay que volver otra vez yo diría como a rescatar esta cuestión del sueño, de los ideales que se tienen, ¿no? Porque ya cuando no se tienen estos sueños, pues entonces ya así como que, ya cuando no hay sueños, no hay ideales, yo creo que es un momento ya como crítico, pues también. Entonces, ¿cómo volver a esto, no? ¿Y de dónde se rescatan los sueños? Yo diría, pues no sé, ir a lo que anhelan los niños, un poco lo que están haciendo los ancianos, no sé, yo ahí no podría decir. Esos componentes, pues, así yo los vería. Si hay pistas, y sería cuestión de, pues, yo pensaría ir rescatando estas pistas también desde lo que hay, no solamente desde lo que se puede implementar. Yo diría, pues, participar o hacer a partir de lo que ya hay. Porque yo digo, para esto de la sinodalidad, ya hay muchas cosas que se están haciendo. No es que empecemos de cero. O sea, yo digo, hay muchos procesos de planeación que ya venían implementando, sino con esta palabra, actitudes sinodales. Entonces, también abonar desde lo que ya hay. ¿Sí? Perfecto. Sí, tenemos otras preguntas. Dos más del mismo decanato y ahorita leemos las otras. Si bien no hay recetas, ¿qué puntos son esenciales en el proceso de formación? Y dentro del mismo decanato preguntan, ¿sinodalidad es una forma de humildad? Pues la segunda yo comenzaría, sí, yo creo que sí. Pienso que es una buena pregunta y yo creo que un buen concepto. Pienso que sí. Es un alto grado de humildad. Yo creo que sobre todo más a unos que a otros nos requiere esto. Estoy de acuerdo, yo creo que sí. Por ahí va a nivel personal, yo creo que a nivel también de iglesia. Es una iglesia más humilde también, a nivel estructura, menos pretenciosa, menos... Yo también creo que eso es interesante. Sinodalidad es también un poquito de más o de mucha humildad a nivel individual, a nivel comunitario, a nivel iglesia, yo también diría. Sí, estoy de acuerdo. Los puntos esenciales de la formación, pues, no sabría así como indicar. Depende un poco también de los procesos que se lleven, pero a nivel, yo diría, una formación. Lo que decía el directorio, ¿no? Aquel anterior a hablaba de la formación en el ser, en el saber hacer, en el conocer, ahora se habla de la formación en el relacionarse, es decir, que también haya una formación integral y Aparecida nos da una pauta, procesos. Formación es integral, que la formación sea, yo diría, no de contenidos solamente, no de puros contenidos, que sea pues más concientizadora, etcétera. Por ahí yo diría, ¿no? Perfecto. Tenemos otras preguntas. ¿Gusta que se las diga todas y ya las responde o vamos de una por una? Si quieres de una por una o dos y dos, Dos y dos. Perfecto. Ok, esta sobre clericalismo. Se habla sobre clericalismo, cómo formar en los laicos una actitud crítica capaz de distinguir estas actitudes y saber responder ante ellas. Y otra en relación al clericalismo, dice, en el ámbito clerical, ¿cuáles deberían ser las actitudes de los hermanos sacerdotes? A ver si entendí bien la primera en la cuestión, pues, nada más les digo que estoy ocupado. ¿Sí? Sí. Sí, estoy ocupado ahorita, güey. Sí. Gracias.
Disculpen, pero sí, bueno. Entonces, perdón, digo, lo que yo responda no es así como que tenga que ser, ¿no? ¿Cómo formar en los laicos una actitud crítica que respondan pues al clericalismo, etcétera, ¿no? Creo que allí hay caminos pienso que uno de los caminos es decir haciendo las cosas, ¿no? O sea, decir pero haciendo las cosas. Que los laicos vean que hay hay otra manera de proceder, ¿no? O sea, no nomás decir, no nomás, sino decir haciendo. Yo creo que esa es una de las caminos que yo vería, ¿no? Y otra, yo diría, va muy unido pues también a esto de la cuestión de la humildad, o sea, dejar que también los laicos en determinado momento pues también corrijan, o también en determinados momentos haya espacios, y yo diría abrir espacios, abrir momentos para discernimientos como más amplios, abrir espacios también incluso de discusión, incluso espacios de debate, de discernimiento. Ahí se forma la actitud crítica. O sea, en esos abriendo espacios y momentos. Por eso digo decir, pero haciendo también. Yo diría es un poco, ¿no? ¿Cómo la siguiente de las actitudes críticas, actitudes clericales, ¿no? Se hablaba pues ahí, ¿no? Yo me iría como más atrás, y aquí yo personalmente creo que uno de los puntos está, lo voy a decir así nada más porque no me voy a meter al tema, es tampoco no, yo diría, no tengo todos los elementos, pero creo que aquí el punto está en los seminarios también, ¿verdad? O sea, yo me iría más atrás también, ¿no? De cómo se está formando, de cómo se está llevando a cabo también esta formación. Y yo me preguntaría, ¿dónde es que se aprenden estas actitudes clericales? ¿Dónde se aprenden? Yo me preguntaría eso. Si en el seminario, si ya en la parroquia, si se ve con ejemplo. O sea, esa sería mi pregunta. ¿Dónde se aprende esto? ¿Dónde se aprende a ser clerical? En la teología, en lo que se estudia, digamos, en seguir ejemplos, en el seminario, en lo que nos dicen. O sea, hasta ahí yo me quedaría solo. Muy bien, tenemos otras sobre clericalismo. A los que me están escuchando, no voy a omitir sus preguntas nada más para seguir en el tema. Clericalismo, paternalismo. ¿Cómo ir rompiendo con esta forma de ser y hacer iglesia? Y otra más sobre el tema, ¿hasta qué punto se diluye la figura del pastor al querer evitar el clericalismo? Sí. Puede ser, no estoy seguro, honestamente, de que sí haya un lazo, pues, allí entre paternalismo y clericalismo. Puede haber que sea un lazo, pues, ahí, ¿no? Es que es la señal. Pero yo creo que también una manera de romper, pues, puede ser un binomio ahí muy, muy unido, ¿no? Pero también yo creo que puede romperse con la cuestión de la participación. Es decir, cuando la gente participa, cuando hay más participación en general, yo diría, se pierden algunas cosas, pero se ganan otras, cuando hay más participación. ¿Qué se pierde? Pues se pierde control de decisión, se pierde quizás el que yo diga toda la última y la primera cosa, se pierde, insisto, pues la centralidad, porque la gente ya puede decidir, puede participar, pero se gana, justamente yo diría, se gana en autonomía, se gana yo diría, incluso en autoestima, se gana también como el proceso que sea más sólido, etc. Yo sí creo que puede haber un lazo ahí entre clericalismo y paternalismo, pero hay maneras de romper esto. Yo sí también veo
ese lazo hasta cierto punto, ¿no? Porque también de parte de mucha gente es, mejor díganos usted qué quiere que hagamos, ya para qué nos pone a discernir, ¿no? O sea, mejor ya díganos qué es lo que quiere, o para qué hacemos estas reuniones, ¿no? ¿Para qué esto? Porque también hay pereza sinodal, ¿no? O sea, decir, ya, ¿para qué hacemos todo este rollo? Pues mejor ya díganos, hombre, qué es lo que tenemos que hacer de parte de laicos o de clérigos también. Yo sí creo que hay de repente eso también, de un lado y de otro. Ahora, si se diluye la figura del pastor, yo creo que, ojalá que sí se diluyera un poco, yo creo, honestamente. Pero más que se diluya o que se anula, yo diría, simplemente se sitúa donde debe estar. O sea, yo no tengo ni, a lo mejor yo decir, pero yo no tengo, digo, ninguna dificultad de que se resitúe la figura del pastor, ¿no? Y que sí se diluya un poco, quizás también, lo que se tenga que diluir, desde mi punto de vista. Y que más bien se resitúe, o sea, ¿en dónde debe estar? ¿Cuál es realmente su ministerio? ¿En qué consiste realmente su servicio? Y vayamos pues a lo esencial, vayamos a en qué consiste su ejercicio, ese triamúnera y todo esto. Porque hay cosas que hace y no le tocan, desde mi punto de vista. Y entonces hay que ver qué cosas no le tocan y que de hecho le tocan a los laicos y que pueden decidir los laicos, y qué otras le tocan a él también. Simplemente yo diría, en esta palabra de diluir, yo diría más bien, vamos a reubicarnos. ¿Qué me toca? ¿Qué debo hacer? ¿Qué lugar ocupo en la iglesia como ministro ordenado? Y listo. Yo no vería, o sea, yo por ahí me iría, pues. Perfecto, muchas gracias. Tenemos hasta el momento 3 preguntas más solamente. La primera es, ¿cuál sería la principal herramienta para llevar a cabo la sinodalidad a nivel parroquial? La segunda, la sinodalidad es una invitación a regresar a nuestros orígenes de primeras comunidades cristianas. Y la tercera, si se habla de relaciones interpersonales sinodales, ¿cómo ser una Eucaristía sinodal? Las principales herramientas, yo comenté algunas, yo le entraría más bien por la cuestión de los consejos, ¿no? Fortalecer mucho los consejos, darles mucha consistencia, darles por lo que ya ahorita nos presenta el código por lo menos, y esperar yo espero que haya más apertura en este sentido, la cuestión de los votos y todo esto, pero de la representatividad, yo me iría por la cuestión de los consejos, honestamente. El código es muy claro que debe haber consejo de asuntos económicos. Si quiero ser sinodal en la economía, yo me iría por ahí también, honestamente, si vamos a las coherencias. Y también nos pide, incluso el código, el consejo de pastoral no lo pone como tan importante como el de asuntos económicos. Entonces, yo diría, me iría por la cuestión de los consejos, revisaría estructuras y sobre todo tomas de decisiones, pues así, de cómo se hace una asamblea parroquial, etcétera. Como que por ahí serían las herramientas que yo vería. Yo también, pues desde luego, como dirigente, como párroco, yo me autoanalizaría, pues también. Sí, la segunda pregunta, de acuerdo, o sea, es volver a los orígenes de la iglesia primitiva, ¿no? De estos consensos, de estos consejos, volver a la patrística, desde luego que sí. Las relaciones, cuestión de la Eucaristía, si es una expresión de sinodal, sí, yo creo que sí, o sea, creo que la Eucaristía ya de por sí, como está constituida, es una expresión sinodal. Yo lo veo así, muy, muy interesante esta pregunta. Yo sí creo que en la Eucaristía se vive una expresión sinodal litúrgica. Habría que ver componentes y todo, pero estoy de acuerdo, me parece muy interesante. Perfecto. 2 preguntas más y terminamos. Uh-huh. Sinodalidad es iglesia. ¿Qué es necesario para que todos los bautizados participemos y demos testimonio? La segunda, Perdón, ¿me puede repetir la primera, por favor? Así. Claro, sinodalidad es iglesia. ¿Qué es necesario para que todos los bautizados participemos y demos testimonio?
Ujú. Sí. Segunda, 2 o 3 acciones concretas que reflejan a una parroquia en camino a la sinodalidad. Y perdón, ahora sí una última, tercera, ¿cómo vivir la sinodalidad en un escenario de laicos, en su mayoría ausentes y sin sentido religioso? Y todas son preguntas muy interesantes y simplemente yo a lo mejor no he dado respuesta, anoto algunos, ¿no? ¿Qué es necesario, pues, para que los bautizados participen en la cuestión, pues, de la sinodalidad, ¿no? Aquí de hecho, aquí la tengo, ok. ¿Qué es necesario para que todos los bautizados participemos y demos testimonio? Bueno, pues ahí es decir, yo diría, ¿qué es necesario para que los bautizados participemos y demos testimonio? Para que todos participemos, vuelvo otra vez al tema, para que todos participemos, que nos den espacio de participar, que se abran espacios de participación, que se abran procesos de participación, que se abran procesos educativos de participación, o sea, que nos dejen participar primero, y que se abran espacios, momentos, procesos educativos de participación. Segundo, y para que demos testimonio, bueno, pues aquí ya es un tema que yo me iría pues casi hasta como a los fundamentos, ¿no? Para dar testimonio, pues ya tendríamos que ir a todo el tema de la coherencia, yo diría uno de los principales elementos ahora, pues ser coherentes y yo diría ser sobre todo significativos, ¿no? Más que ser muchos o pocos, ser significativos, porque creo que lo más grave actualmente, desde mi punto de vista, es que vamos perdiendo significatividad más allá también de nuestra iglesia y dentro de nuestra iglesia. ¿Cómo vivir la sinodalidad en un escenario de laicos, en su mayoría ausentes y sin sentido religioso? Pues sí, creo que con esta pregunta, a lo mejor antes de hablar de sinodalidad, hay que ir todavía pues a dónde están estos laicos, por qué están ausentes, por qué se han ido, qué ha pasado. Creo que decimos que los laicos se van, sí, pero a lo mejor la iglesia se fue antes, ¿no? O sea, a lo mejor ya fue la iglesia la que los dejó antes de que ellos dejaran la iglesia. O sea, habría que preguntarnos, esos laicos ausentes, ¿por qué están ausentes? ¿Por qué se ausentaron? Y sin sentido religioso, pues antes de hablar de sinodalidad, quizás hay que ir a ver en dónde está esa problemática de sin sentido religioso. O sea, porque me parece que esta pregunta va antes de la cuestión de la sinodalidad, ¿no? Que también, en algún momento, yo creo que la sinodalidad, como yo decía, puede ser un ejemplo, cuando hablamos del componente sociohistórico, puede ser un ejemplo para, pues también incluso yo diría para revitalizar también y para atraer también gente que se ha ido. Creo que también la sinodalidad nos puede ayudar a también ser no como herramienta, no como estrategia, sino como testimonio. Sí, ¿cómo vivir la sinodalidad en cambios sociales? Bueno, ya vean las preguntas, ¿no? Que creo que también son interesantes, pero no sé si yo podría responderlas también a todos, ¿no? ¿Cuál debe ser el rol de los pastores en un proceso sinodal parroquial? Bueno, pues de alguna manera ahí también yo lo expresaba, ¿no? O sea, pues sentándose y ocupando pues ahí su lugar, ¿no? El que es y digamos en un ámbito pues también sinodal. Hay otras preguntas, ¿no? Ya también porque también voy a otras actividades, me parecen todas muy importantes, creo que, y pienso que muchas de estas preguntas creo que se podrían responder también pues ahí entre todos en asamblea, porque creo que son muy, muy interesantes y que creo que pues también lo que yo diga es una parte, pero sería interesante también que en algún momento se comentaran entre ustedes, ¿no? Muchísimas gracias por su tiempo. Ciertamente, yo creo que ya hay algunas preguntas que a partir de la luz que usted nos ha dado hoy, podemos ir respondiendo
tanto en la reflexión intelectual como en la práctica. Así que muchísimas gracias por su tiempo. Si nos permite, quisiéramos difundir su material, las diapositivas, por la diócesis, obviamente con su autoría, para que todos las tengan disponibles. Sí, ¿me permites, Julie? Quiero agradecerte, Padre Ernesto Palafox, esto que nos has compartido. Muy interesante, muchas cosas nuevas, otras cosas que se nos han confirmado, otras cosas que habíamos olvidado. Yo creo que nos llena de esperanza, nos pone a reflexionar lo que nos has compartido y nos servirá de mucho para nuestra vida personal y comunitaria. ¿Verdad? Gracias porque nos has brindado este espacio y has preparado este material para compartírnoslo. Que Dios te bendiga Así y es. bendiga todo lo que haces. Muchas gracias y pues buena asamblea y que continúen bien. Hasta luego, Monseñor. También. Muchas gracias, Padre Ernesto Palafox, también a nombre de toda nuestra diócesis, fieles, laicos, el pueblo de Dios, sinodalmente. Le agradecemos, creo que hay pistas. Creo que la gran situación es, a veces en teoría tenemos todo, pero nos falta hacer vida. Como nos decía hoy el apóstol Santiago, una fe auténtica se expresa en obras. Esta sinodalidad tenemos que expresarla en actitudes, entre nosotros como obispos, sacerdotes fieles, todos sentirnos hermanos de la misma dignidad con distintos servicios. Muchas gracias, Padre, que Dios lo bendiga. Gracias igualmente a todos. Gracias.